Miedo. Llamarlos fue muy sencillo. Tan sencillo, que al principio estaba convencida que nada había pasado, que todo había sido una simple tontería de mi parte, una cosa infantil, y que las advertencias de mi abuela habían sido en vano. Los escalofríos que sentía en mis brazos empezaban a atenuarse, tranquilizándome, aun cuando los latidos de mi corazón seguían retumbando como tambores en mis oídos. Una vela, un cuarto oscuro y mi persona, sentada en el suelo, llamando a quien quiera que estuviera en esa habitación que no pudiera ver. Necesito ayuda. Nunca pensé que el problema fuera a salirse de mis manos. No sabía en lo que me estaba metiendo. Soy una tonta, ignorante y estúpida que solo por ver unas cuantas sesiones espiritistas online se creyó que podía hacer lo mismo. Por favor, si hay alguien allí que sabe estas cosas, por favor, se lo suplico, ayúdeme. Tengo miedo. Los primeros días nada pasó, y me fui olvidando del tema como uno se va olvidando de lo que comió en el almuerzo la semana pasada. Pero luego empezaron los fríos. Sentía frío sin razón, llegando al punto que mientras todos mis compañeros de universidad usaban pantalones cortos y camisas sin mangas, yo usaba abrigo y bufanda. Mis labios se ponían azules, sentía los dedos entumecidos y pasaba titiritando, con los dientes castañeando, a todo momento. Pero no me sentía enfermo. Descarté el tema también, pensando que tal vez solo me estaba acostumbrando al clima. Pero no pude ignorar las voces. A medianoche me despertaban, gritando, diciendo mi nombre, y luego empezaba a sentir cómo me tocaban la cara, el estómago, los pechos y el cuello. Nunca me han hecho daño. Dios sabe que en eso son buenos. Pero me están volviendo loca. Luego veía sombras por todos lados, incluso en el día, que correteaban y me espiaban, alargando sus dedos hacia mí, ganando espacio a medida que pasaban las semanas. No soy dada a tomarme fotos, la verdad es que no me gusta mi aspecto, pero, un día, en la graduación de mi prima, nos tomaron una foto de grupo a toda la familia, sonrientes e ignorantes. Cuando me entregaron las fotos, no pude evitar un grito de horror. Todos salíamos normales y corrientes, como se supone que una foto debe estar, pero solo yo noté, en mi paranoia creciente, que en mi hombro desnudo había una pequeña mancha negra que no había estado allí antes. Y tenía la forma de un rostro. Se lo dije a los demás, histérica, pero me tachaban de loca ya que a ellos no les parecía un rostro. Era una simple mancha de hollín que seguramente me había causado al estar muy cerca de un fuego o de una barbacoa. Qué tonta que era. Ahora sé que debí de haberle hecho caso a mi abuela cuando me dijo que, si me iba a meter en ese tipo de cosas, usara protecciones. Eran sencillas pero efectivas, y eran lo único que evitaba que ellos se quedaran atascados hacia ti como parásitos permanentes. Un poco de romero en un vaso con agua. Un pañuelo blanco sobre la cabeza. Dibujos de cruces hechos con tiza en las palmas de las manos y plantas de los pies, aun cuando no fueras creyente. Pero no le hice caso. No es broma. Me tomo fotos constantemente, para asegurarme que la mancha sigue allí. Está aumentando. Ahora cubre todo mi hombro derecho hasta el cuello y la espalda, formando siluetas de rostros deformados y manos, manchas igual de negras que el hollín. Tengo miedo que llegue a mi cara. No sé qué pasará entonces, ni cuando cubra mi cuerpo por completo. Ayúdenme. Mis padres se empezaron a preocupar cuando comenzaron las visiones. O cuando ellos tuvieron la suficiente fuerza para aparecer no como simples sombras o susurros, sino como imágenes claras que solo yo era capaz de ver. Empezó cuando un día mi hermana de 7 años llevaba puesto, en broma, el largo vestido blanco de boda de mi mamá. Dio vueltas y vueltas, dejando que el velo flotara a su alrededor, mientras reía feliz. 1, 2, 3 vueltas, y su cara ya no era la misma. Se había encorvado hasta parecer una anciana decrépita, su rostro estaba arrugado y tenía unos ojos blancos, ciegos, que me miraban sin ver. Cuando ella atisbó mi mueca aterrorizada, avanzó hacia mí, con pasos cortos y rápidos que me causaban un nudo en la garganta, una mano huesuda y arrugada extendida en mi dirección. Yo arremetí contra ella, la empujé y empecé a sacudirla con histeria, hasta que mis padres llegaron y apartaron a una muy asustada y llorosa niña de 7 años de mí. Otra vez, desperté en la madrugada con 2 niños, una niña y un niño, sentados sobre mi pecho, que no me dejaban de mirar con sus grandes ojos de guro. Aun cuando eran muy delgados, pesaban tanto que no me dejaban respirar y, poco a poco, empecé a boquear por aire. En el último minuto desaparecieron sin dejar rastro. El miedo me paraliza.
Siento que el miedo no me deja moverme. Mi abuela, la única persona que parecía saber de estas cosas, me ha dado la espalda. No responde mis llamadas, no me visita ni va a los mismos lugares donde sabe que yo estaré. ¿Significa eso que estoy perdida? ¿Que moriré? No. Me niego a pensarlo. Sé que alguno de ustedes tendrá la solución. Debe de haber solución. Por favor, ruego a los cielos porque haya una solución. No les cuento esto para asustarlos. Esta es mi simple súplica, mi último recurso, por buscar ayuda. Están en todas partes. Ahora, mientras estoy escribiendo en mi escritorio, hay una niña que me observa desde el armario y que está hallando por fin la forma de abrirlo. Un hombre me da la espalda desde la ventana, tiene un abrigo largo y negro y parece estar viendo el jardín. No creo que sepa cómo entrar a la casa, pero la niña ya está adentro. Los niños y los ancianos siempre están dentro. También escribo esto para advertirles. No sean estúpidos como yo lo fui. No prendan una vela a oscuras mientras están solos. No jueguen con esos misterios que solo los muertos conocen. Y nunca, por el amor de Dios, nunca pregunten quién está ahí. ¿O acaso ya lo hiciste? ¿O no? La niña logró abrir el armario. Y se está acercando. Oscuridad. Todo comenzó cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, es un poco trillado. Créanme, lo sé, pero es lo que pasó. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes y, aunque tenía interés por ello, nunca esperé que realmente me sucediera algo. Conseguí rentar la casa a un muy bajo precio. No le di importancia porque era una casa vieja, ni tampoco estaba ubicada en el mejor de los vecindarios, así que supuse que era un buen trato. Luego de trasladar mis cosas, todo marchó bien por un tiempo. No recuerdo cuándo fue exactamente que comenzó porque para ese tiempo no era nada grave. A veces dejaba la luz de la cocina o del baño encendida y al volver la encontraba apagada. Sinceramente, pensaba que tan solo me había olvidado de que la había apagado antes de irme. Luego de un tiempo comenzó a intrigarme, y empecé a dejar una que otra luz encendida deliberadamente. A veces, nada sucedía. A veces, encontraba las luces apagadas cuando regresaba. Para ese momento ya pensaba que algo andaba mal. No estaba asustado, sino confundido. Pensaba que quizás le sucedía algo a la corriente eléctrica. Comencé a dejar luces encendidas con mayor frecuencia porque creí que me ayudaría a identificar el motivo por el que se apagaban aleatoriamente. Entonces la situación tomó un curso distinto. La primera vez que recuerdo que pasó algo extraño fue cuando dejé encendidas la luz de la cocina y de la sala antes de ir a dormir. Esa noche fui despertado por un gruñido profundo y estrepitoso que provenía de la cocina. Recuerdo que desperté creyendo que había algún animal en la casa. Desde mi cuarto se puede ver al final del pasillo la sala que está al lado de la cocina. Noté que la luz en la sala se había atenuado, como si alguien hubiese apagado el interruptor de la cocina. Se escuchó otro gruñido, esta vez desde la sala, y casi grito al creer ver algo al final del pasillo antes de que la luz de la sala se apagase, aunque no pude distinguir lo que era. Simplemente se veía como algo parecido a una sombra, en realidad no me importaba, era presa del pánico. Me tiré de la cama hacia el interruptor de la luz, creyendo que alguien estaba en mi cuarto y se estaba preparando para hacerme daño. Nada. No había nadie en mi cuarto. Dejé escapar un leve suspiro y luego caminé lentamente hacia la sala. Una vez que llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé contra el interruptor para encender la luz. De nuevo, nada. La cocina seguía, y, de nuevo, nada. Estaba comenzando a creer que lo había soñado todo cuando iba a apagar el interruptor de la luz de la cocina, pero me detuve. Soy un adulto, pero tenía miedo de apagar el interruptor. Y lo voy a admitir, esa noche dormí con todas las luces de la casa encendidas. Ese fue un error. Cuando desperté a la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Quise levantarme de la cama y di un quejido porque me sentía adolorido. Aparté las sábanas para descubrir largas marcas rojas a lo largo de mis piernas y brazos. Parecía como que si algo me hubiese aruñado mientras dormía. Eso me horrorizó, pero no tanto como cuando vi lo que había pasado. Cada luz que dejé encendida estaba rota. Cada bombilla que estaba encendida la noche anterior estaba hecha añicos, cada lámpara estaba caída y destrozada. Se me cortó la respiración en tanto miraba alrededor. Algo terrible estaba sucediendo ahí, y alguien intentó y bueno, me hizo algo mientras dormía.
Pedí el día en el trabajo libre e inmediatamente fui a reemplazar las bombillas. No sabía qué hacer luego de eso. Consideré irme de la casa, pero y sé que probablemente sonará estúpido, ese era mi hogar. Era la primera vez que vivía separado de mi familia y esa era mi casa. No me podía dar por vencido. Así que me quedé. Incluso cuando se puso peor. Aunque estaba comenzando a tenerle pánico a la oscuridad, no podía dormir con la luz de mi cuarto encendida. Dejaba otras luces encendidas, como la del pasillo o la de la sala, que iluminaban lo suficiente como para que pudiera ver bien en mi cuarto. Y, casi todos los días, despertaba a la mitad de la noche por un gruñido o el sonido de algo merodeando la sala, y luego las luces se apagaban. No quería ir a ver. Me aterrorizaba la idea de compartir el mismo espacio con lo que fuese que estuviera ahí. Así que me acurrucaba en mi cama y rezaba para que nunca se acercara. Una noche, luego de que esto estuviera pasando por un tiempo, me harté. Compré una pistola y encendí cada luz de la casa. Luego me senté en medio de la sala con el arma en mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé. No pasó nada por mucho tiempo, pero alrededor de las 2 de la madrugada comencé a escucharlo. Curiosamente, estaba detrás de mí. Me giré y eché un vistazo hacia mi habitación, y pude escuchar ese familiar grudido. Tragué saliva y tomé la pistola con una mano y el bate con la otra, y lentamente empecé a caminar para poder visualizar mejor mi cuarto. Cuando empezaba a ver la cama, escuché un ruido sordo seguido de un rugido inhumano. Yo, siendo el hombre valiente que era, di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo. Quería terminar con eso de una vez por todas, pero por Dios que no quería confrontar a esa cosa. Podía escuchar el sonido de mis pertenencias siendo rasgadas y apaleadas, y no sé cómo fue que lo capté, pero pude escuchar un leve clic. Y luego nada. Lentamente, volví a echar un vistazo a mi cuarto desde el pasillo y la luz estaba apagada de nuevo. Tomé aire y seguí caminando, con mis armas listas. Al llegar a mi cuarto y encender el interruptor de la luz, di un grito ahogado. Mi cama estaba completamente arruinada, partida por la mitad. Fue como si un animal hubiera saltado en ella y simplemente la hubiera hecho pedazos. Me acerqué para ver la condición del resto de mi cuarto y solo me quedé ahí, pasmado, por quién sabe cuánto. No fue hasta que escuché el sonido del gruñido que me di la vuelta. Parado a un lado de mi puerta, junto al interruptor de la luz, fue cuando finalmente lo vi. Era un hombre caucásico y mugriento con un cuerpo sumamente lacerado. Parecía que había sido el juguete de un oso. Estaba demasiado sorprendido como para alzar mis armas. Me miró fijamente solo por un momento, y luego apagó la luz. Grité. Ni siquiera siento pena de admitirlo. Grité y salí corriendo, no me importó que hubiera un hombre ahí parado. Pasé corriendo por donde lo había visto, sacudiendo mi bate como un maniático. Casi rompo el marco de la puerta en lo que corría hacia la seguridad de la luz del pasillo. Luego de un momento, me di la vuelta, a tiempo para verlo parado de nuevo al lado del interruptor de la luz. Apagó la del pasillo también. Para entonces, ya no quería enfrentarlo. Quería estar a salvo. Irrumpí en la sala y no me detuve hasta llegar a la claridad de la cocina. Escuché el ruido de gruñidos y rasguños desde todas las direcciones y entonces supe que iba a regresar. Me giré, para ver de nuevo el pútrido y magullado cadáver de un hombre bajar el interruptor de la luz con su dedo roto, dejándome entre la terrorífica oscuridad. Me precipité a la sala. Esa sería mi última parada. Tenía que enfrentarlo ahí. Me fui acercando a la lámpara de la mesita que era mi última línea de defensa. Esperé a que viniera a apagarla, pero nunca lo hizo. Miré alrededor y silencio. Nada más que silencio. Entonces me volteé a ver el brillo esperanzador de la lámpara que se rehusaba a ceder. De un momento a otro me encontraba riendo, una risa frenética pero vivaz, y pensaba que todo había terminado. Me acerqué todavía más y juro que casi abrazo a esa lámpara. Hasta que lo oí. Primero escuché el gruñido provenir no desde atrás, sino desde enfrente. De la lámpara. Mis ojos se agrandaron y me le quedé viendo mientras la luz se intensificaba. Retrocedí, no sé lo que pasó, pero creo que tropecé con algo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de espaldas sobre el suelo viendo esa luz brillante e intensa. Ya no era reconfortante, solo caliente y pesada y brillante y pensé que me iba a calcinar. Y entonces sucedió. No tengo palabras para describir lo que surgió de la luz de esa lámpara. Era horrible, retorcido y lleno de ira. Pero sé que nunca olvidaré sus ojos. Brillantes, calientes, blancos y dos círculos resplandecientes de malicia pura. Me odiaba. Odiaba todo de mí.
Y no solo a mí, nos odiaba a todos, a cada ser humano. E iba a atacar a lo que tuviera enfrente. A mí. No sé cómo es que supe esto, pero y lo supe. Se abalanzó contra mí y me preparé para una muerte dolorosa. Clic. La luz se apagó. Una vez más, oscuridad. Me quedé en el suelo por varios minutos, permitiéndole a mis ojos acostumbrarse sin despegar la mirada de donde estaba mi lámpara. Conforme pasaban los segundos, empecé a distinguirlo. Ese cuerpo magullado parado junto a la lámpara, con una mano en el interruptor mientras me miraba. Entonces lo comprendí. Comprendí lo que significaba todo lo que había pasado. El hombre retiró su mano de la lámpara y apuntó su dedo roto hacia ella, moviendo su cabeza de un lado a otro. Solo pude responder asintiendo. No era él quien trataba de hacerme daño. Todo ese tiempo, todas esas veces, él estaba tratando de protegerme. La criatura solo podía aparecer en la luz, y ese hombre había estado tratando de mantenerme a salvo. No quería que nadie más repitiese sus errores. Me mudé ese mismo día y nunca miré atrás. Lo que sea que fuese, estaba confinado a esa casa, y, hasta el día de hoy, nada ha vuelto a surgir de ninguna fuente de luz. Sin embargo, esa cosa siempre permanecerá grabada en mi mente. Cada noche en mi nuevo apartamento tengo el hábito de recorrer los cuartos, cerciorándome de que cada luz esté apagada, cada cortina cerrada, y me cubro de silenciosa, reconfortante y absoluta oscuridad. Los errantes. Hay ciertos juegos que simplemente han quedado en el olvido. Juegos antiguos, arcaicos, que han sido olvidados y reemplazados con sustitutivos como la ouija o el juego de los cigarros. Pero para los que aún guardan aquel extraño misticismo de nuestros más lejanos ancestros, cuando contemplaban el fuego o el cielo estrellado en silencio, este juego es para ellos. Este ritual solía realizarse cuando se tenía la sospecha de que un ente no se había podido marchar del mundo terrenal, pero tampoco había podido perderse en la nada. Estaba condenado a vagar eternamente en el mundo. Comenzaba a andar de noche hasta el amanecer, moría con la luz del día y volvía a resurgir en la noche, yendo sin rumbo, intentando encontrar la paz. Estos entes son conocidos como errantes. Lo único que les guía es la luna, pues la persiguen eternamente, creyendo ingenuos que la alcanzarán. Pero, ¿qué sucede un día en el que la luna no aparece en el cielo? ¿A dónde irán? Eso es lo que vas a comprobar. Vas a intentar ayudar a los errantes a encontrar la paz. Una noche sin luna en la que te halles solo, abre todas las puertas y ventanas, exceptuando la puerta de entrada de tu casa y las de armarios, despensas, etc. Procura una habitación bien iluminada con una mesa y varias sillas, el número es irrelevante. El resto de la casa debe estar a oscuras. Una vez hayas hecho esto, escóndete muy bien y espera. Tal vez pasen 15 minutos, tal vez media hora, tal vez una hora entera y no los oirás, pero los sentirás venir. Los errantes han entrado a tu casa. Bien escondido, no hagas ningún ruido. Harán un recorrido simple. Desde todas las habitaciones irán hasta el cuarto iluminado creyendo ingenuamente que lo que ven es la luz de la luna. Después, al ver que han llegado y no ha sucedido nada, volverán a hacer el mismo recorrido una y otra vez. Aquí viene la parte interesante. Estarán haciendo el recorrido hasta que comience a amanecer. Si cometiste el error de haberte escondido a medianoche, tendrás que aguantar. Te sugeriría que comenzaras el ritual 1 o 2 horas antes de que amanezca. Más tiempo solo sería peor para ti, y si es menos los errantes no tendrán tiempo para entrar. Durante todo el ritual, comenzarás a oír susurros por toda la casa. Al principio suaves, pero se irán haciendo cada vez más intensos y más numerosos hasta que sientas ganas de romper a llorar y salir de donde estás. Creo que sobra el sugerirte que ni se te ocurra hacerlo. Conforme estés más cerca del final, los errantes comenzarán a caminar cada vez más rápido, el susurro se hará cada vez más insoportable, y toda la casa comenzará a temblar de forma brutal. Están encerrados en tu casa, y comienza a amanecer. La cosa todavía se pone peor. Comenzarás a tener visiones en tu escondite. Familiares fallecidos, amigos que no ves desde hace mucho tiempo y dirán que te están esperando fuera, que gracias a tu ayuda han vuelto. Por muy convincente que suene, no les hagas caso. Te están tentando a que salgas del escondite. Si lo haces, los errantes correrán a por ti y serás uno de ellos. Abrirás la puerta de entrada de tu casa y comenzarás a vagar con ellos cada noche hasta el final del tiempo. Los últimos 5 minutos serán absolutamente demenciales.
El temblor será tremendo, el ruido insoportable, y las visiones cruzarán tus pensamientos con cada vez más velocidad. En el último minuto, el susurro formará una única palabra. Será una sensación extraña. Un eco de millones de voces, desde las profundidades de tu mente, como si estuvieran hablando desde una cueva distante, dirá: ¿por qué no nos dejas ir? Por muy horrible que sea la situación, di en voz alta. Porque este no es vuestro mundo. Lo habrás conseguido. Todo habrá terminado. Sentirás el mayor alivio de tu vida. Y es posible que los errantes, ya que han trascendido por fin del universo terrenal, hayan dejado algo en tu hogar. Tal vez sea una excepcional visión en la oscuridad, una muy ligera habilidad telepática, que podrás perfeccionar, o incluso poder ponerte en contacto mental con los errantes que, desde un lugar muy lejano, podrán indicarte predicciones sobre tu futuro inmediato. No siempre te escucharán, así que utiliza esta habilidad cuando te sea necesario. En otros casos varias personas afirmaron que tras el ritual podían conversar con personas fallecidas en sueños. Sea como fuere, disfruta de la recompensa que te haya tocado, pues es un regalo de los errantes que nunca más volverán a marchar sin rumbo. Una historia de terror para mi hijo. Hijo, necesitamos tener una conversación muy seria sobre la seguridad en Internet, le dije mientras me sentaba a su lado. Su laptop estaba abierta, jugaba Minecraft en un server público. Sus ojos estaban estancados en la pantalla. Había una ventana de chat abierta con diversos comentarios. Hijo, ¿puedes dejar de jugar un minuto? Salió de su mundo de juego, cerró su portátil y me miró. Papá, ¿será otra de tus historias de miedo y mal gusto? ¿Qué cosa? Fingí por un segundo, y entonces le sonreí. Pensé que te gustaban mis historias. Este niño había crecido escuchando mis historias sobre niños que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls. De la misma forma que muchas generaciones de padres, usaba estas historias de terror para reforzar su moral y enseñarle lecciones sobre seguridad. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición. Frunció el ceño. Eran divertidas cuando tenía 6 años, pero ahora me estoy haciendo grande, ya no me asustan. Y son tontas. Si me vas a contar una historia sobre Internet, ¿podrías hacerla más aterrante? Me quedé espantado con su incredulidad. Él cruzó los brazos en señal de rechazo. Papá, ya tengo 10 años, puedo lidiar con eso. Está bien, lo intentaré. Érase una vez un niño llamado Colby y su expresión me indicó que no se había aterrado con el tema de introducción. Suspiró y siguió escuchando una historia más de su padre. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Después de un tiempo, pasó a conversar con otros compañeros que encontraba en sus juegos en línea. Fue ahí que hizo amistad con un niño de 10 años llamado el Per23. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión, se reían de las travesuras que hacían, exploraban nuevos juegos juntos. Después de varios meses de amistad, Colby le obsequió a el Per23 6 diamantes en el juego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby estaba cerca y el Per23 quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si daba su dirección a el Per23, ya que había prometido no darle su dirección nunca a los extraños. El Per23 le prometió que no se lo diría a nadie, y que así podría enviarle el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo. ¿Crees que fue una buena idea? No. Respondió mientras agitaba la cabeza vigorosamente. Bueno, tampoco Colby. Se sintió culpable por haber dado su dirección, y su culpa comenzó a crecer, y crecer. Para el momento en que se ponía el pijama a la noche siguiente, su culpa y su miedo eran más grandes que cualquier otra cosa en su vida. Decidió que le contaría la verdad a sus padres. El castigo sería severo, pero tendría la conciencia tranquila. Se metió en su cama en tanto esperaba que sus padres fueran a cubrirlo. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. A pesar de su conversación donde aseguró que no tenía miedo de esas cosas, se inclinó hacia el frente con sus ojos bien abiertos. Y bajé la voz deliberadamente. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeando contra las paredes en la parte exterior de su habitación. Su pequeño hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar y hasta que, finalmente, los pasos de su padre hacían eco en las escaleras. Oye, papá dijo con cierto nerviosismo.
Tengo algo que decirte. Su padre asomó la cabeza por la puerta en un ángulo extraño. En la oscuridad, su boca parecía no moverse y sus ojos tenían un aspecto raro. ¿Sí, hijo? Su voz también había cambiado. ¿Estás bien, papá? Preguntó el niño. Ajá, susurró el padre con la voz extrañamente cambiada. Colby no tuvo mejor idea que cubrirse, quería desaparecer bajo su cobertor. ¿Mi mamá está en casa? Aquí estoy, apareció diciendo la madre con la cabeza un poco más abajo que la de su padre. Su voz también era diferente. ¿Nos vas a contar que le diste la dirección a el PER 23? No deberías haber hecho eso. Te advertimos que nunca dieras nuestra información personal en internet. Ella continuó. Él no era un niño de verdad. Solamente fingía ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Vino hasta nuestra casa, derribó la puerta y nos asesinó. Solo para poder pasar un tiempo contigo. Un hombre gordo con una chaqueta empapada de sangre apareció en la habitación sosteniendo dos cabezas cercenadas. Colby gritó y se quedó sin aliento mientras el hombre arrojaba las dos cabezas en el suelo y sacaba un cuchillo. Mi hijo también gritó. Cruzó las manos a la defensiva sobre su rostro. Pero apenas estábamos comenzando con la historia. Después de varias horas, el niño agonizaba y sus gritos se habían convertido en gemidos. El asesino pudo escuchar los balbuceos del bebé en el otro cuarto y retiró el cuchillo del cuerpo de Colby. El bebé tendría un trato especial, nunca antes había asesinado a un bebé y estaba emocionado con la oportunidad. El PER 23 dejó a Colby para que muriera y siguió los llantos por la casa hasta el cuarto del pequeño. En la habitación caminó hasta la cuna, tomó al bebé y lo sostuvo por los brazos. Llevó al niño hasta una mesa para tener una mejor apreciación de lo que iba a hacer. Pero mientras sostenía al bebé, el llanto se detuvo. El niño lo miró y le sonrió. El PER 23 nunca había tenido un bebé. Arrulló lentamente al niño como un profesional en su regazo. Se limpió la mano llena de sangre en el cobertor para poder apretar las mejillas del pequeño. Hola, pequeño individuo. La furia y el sadismo se habían convertido en algo más agradable y tranquilo. El PER 23 salió de aquella habitación, llevó al bebé a su casa, le dio el nombre de William y lo crió como si fuera su hijo. Después de terminar la historia, mi hijo estaba visiblemente aterrado. Me dijo tartamudeando. Pero papá, mi nombre es William. Le guiñé un ojo y le pasé una mano por el cabello. Por supuesto, hijo. William corrió a su cuarto llorando de miedo. Pero en el fondo y creo que le gustó la historia. El juego de la llamada. Antes de que te explique las reglas del juego hay una serie de requisitos que es obligatorio cumplir. Primero, tienes que estar completamente solo en casa. Si hay alguien más no sucederá nada. Segundo, debes realizarlo bien entrada la noche, más allá de las 12. Y, por último, tienes que asegurarte de tener 2 teléfonos en casa. Estos 2 teléfonos tienen que ser de tu propiedad, no pueden ser de un amigo o de un familiar, y da igual si son teléfonos móviles o fijos siempre y cuando solo tú tengas control sobre ellos. Una vez hayas cumplido estos requisitos, necesitarás 2 cuartos para poder jugar, y ambos cuartos tienen que estar iluminados, el resto de la casa no. Por razones que explicaré más adelante, asegúrate de que haya cierta distancia entre los cuartos o lo pasarás verdaderamente mal. Después, deja uno de los teléfonos en un cuarto, cierra la puerta y ve a la otra habitación. Una vez estés allí con el teléfono que haya sobrado, comienza a llamar al otro cuarto. Si a los 10 tonos no ha ocurrido nada, mala suerte. Cuelga la llamada e inténtalo otro día. Si alguien llama a alguno de los teléfonos o suena algún mensaje entrante, el experimento finalizará. Por el contrario, si alguien ha acudido a la llamada, oirás un silencio mortificante, seguido por extraños susurros y sonidos parecidos a muebles moviéndose. No te asustes, y por lo que más quieras no cuelgues la llamada, ya que la persona que está al otro lado de la línea lo verá como de muy mala educación. Una voz muy gutural pero manejando de forma perfecta el idioma te saludará de manera muy cordial e iniciará una conversación. Primero te preguntará cosas triviales, pero cuando los minutos vayan avanzando te pedirá cosas más y más personales que te verás obligado a contestar por parecer bien educado. Llegará un momento en el que te preguntará dónde está tu cuarto, y tú, habiendo caído en su manipulación, hazme caso, su poder de convencimiento es increíble, se lo dirás. No importa que corras ni que te intentes resistir, no habrá manera de que puedas sobrevivir a eso.
Por cierto, si en medio de la conversación le mientes diciendo que tienes poca batería o poca cobertura, no se lo tomará nada bien, y si de hecho te quedas sin batería y bueno, digamos que cortar una conversación es ser muy irrespetuoso. Ten la suficiente fortaleza como para no llegar al extremo de revelar en dónde estás. Pídele, por el contrario, jugar a un juego. Aquí viene la parte más difícil. Lo de antes no era nada comparado con lo que viene ahora. El espectro va a salir de su cuarto y va a comenzar a recorrer la casa, buscándote. Tocará varias veces la puerta de una habitación, dirá, ¿estás ahí? Y entrará. Créeme cuando te digo que sentirás de forma asfixiante una presencia cada vez más y más cerca de ti, podrás incluso oír sus pisadas por el pasillo mientras te busca. Rápidamente, apaga la luz de tu cuarto, escóndete y quédate completamente quieto. No apagues el móvil ni finalices la llamada, solo no hables. Asegúrate de estar bien escondido y no hacer ningún ruido. Cuando tu invitado toque la puerta, pregunte por ti entre, sentirás un deseo increíble de salir de tu escondite para acabar con tu angustia. No lo hagas. Por lo que más quieras, por muy mal que te encuentres, porque sientas que la presencia es demasiado fuerte para aguantarla, no salgas de tu escondite. El espectro solo se quedará un minuto o así en tu cuarto hasta que decida cerrar la puerta y volver a su sitio. Una vez lo hayas oído regresar a la otra sala iluminada, sal de tu escondite con total confianza. Tu interlocutor dirá que ha disfrutado mucho contigo, pero que desgraciadamente se tiene que marchar. Agradécele la conversación que habéis tenido y espera a que cuelgue. Todavía no enciendas las luces de toda tu casa ni te vayas de donde estás. Has sufrido mucho, así que vas a ser recompensado. Pocos minutos después de que haya finalizado el juego, recibirás una llamada del otro teléfono. Contesta o si no todo lo mal que lo has pasado habrá sido en vano, quitando esto, no serás castigado por no contestar. Una vez que lo hayas cogido, oirás una voz monótona que dirá, seleccione su premio. Si pulsas el 1, podrás escuchar algo muy revelador sobre tu futuro, que podrás alterar o dejarlo como está. Si pulsas el 2, escucharás algo secreto sobre ti que desconocías por completo y que cambiará tu vida. Si pulsas el 3, recibirás una pequeña habilidad que será traducida en la buena suerte. No serán cosas increíbles como ganar la lotería o encontrar al amor de tu vida, pero sí pequeñas casualidades que salvarán tu día a día. Encontrar una pequeña cantidad de dinero por la calle, aprobar un examen para el que apenas estudiaste y cosas de ese estilo. Si pulsas el 4, tus heridas, e incluso quemaduras, cicatrizarán con sorprendente facilidad. Si pulsas el 5, la persona a la que amas también se enamorará perdidamente de ti. Si pulsas el 6, al día siguiente, en el cuarto en el que se hallaba el espectro, encontrarás un objeto que siempre deseaste, de nuevo, nada espectacular como un descapotable, pero sí cosas como un ordenador mejor, unos billetes de avión para un viaje y... Una vez que hayas elegido, la llamada terminará automáticamente. Recoge el otro teléfono, enciende las luces y sigue tu vida con normalidad. Si estás pensando en hacer el juego 6 veces para obtener todos los premios, la segunda vez que lo intentes la manipulación que ejercerá sobre ti tu interlocutor será ya imposible de evitar, así que no te sugiero que lo sigas intentando. Por favor, abre la puerta. Han pasado 3 años desde aquella noche. Yo no debía haber estado ahí, ellos lo sabían. Ese día salí muy temprano a la casa de un amigo, sus padres no estarían y tenía un nuevo videojuego de terror. Pasaríamos toda la noche jugando. Ellos lo sabían, yo no debía haber estado ahí esa noche, mi amigo debió estar solo. Ellos lo habían observado por días como hacen siempre y sabían que esa noche estaría solo. Desde el momento en que lo eligieron, no había marcha atrás. Pero tal vez quieras saber quiénes son ellos. Bueno, la verdad y aún no estoy seguro, sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche. Pero te contaré lo que hasta ahora sé, para que tengas cuidado. Ellos se encuentran en todas partes, en ningún lugar estás exento de ser su víctima. Eligen a una persona, no sé bien cómo o en qué características se basan, pero una vez que te eligen no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian y estudian a todas las personas que conoces. Día tras día te observan cuidadosamente sin que tú te percates de su presencia. Y esperan la noche en que su víctima esté sola, es en ese momento cuando todo empieza. Aquel día llegué alrededor de las 8 p.m. a su casa. Sus padres habían salido desde temprano y él había preparado todo lo necesario para pasar jugando toda la noche. Al día siguiente no habría clases, así que yo regresaría a mi casa por la mañana.
Pasamos un buen rato jugando, el tiempo pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era la 1 de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos con el juego, así que comenzamos a hacer bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos extraños afuera de la habitación, que al principio pensábamos que no era nada importante, e hicimos algunos chistes en relación a lo que jugábamos. Deben ser los zombies, nosotros solo reíamos. Pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se oía más claro. Eran pisadas, se escuchaban pisadas por todo el pasillo de afuera. ¿Crees que tus padres hayan regresado? Le pregunté, a lo que él respondió que sus padres regresarían hasta el día siguiente, por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo sus padres. De pronto, luego de oír todos esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. ¿Hay alguien afuera? ¿Y quién está ahí? Comenzamos a preguntar, nerviosos. Estábamos seguros de que había alguien afuera, pero esos sonidos ¿y quién podría ser? En la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo había encendido desde que comenzamos a jugar, era una costumbre suya. Se escuchó un sonido que provenía de ella, un sonido familiar, pero que por el miedo que teníamos en ese momento nos provocó una reacción de sobresalto a ambos. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Ver esto nos dio algo de sosiego, y hasta reímos un poco. Sin embargo, la tensión volvió a nosotros al notar que la dirección de quien lo enviaba era irreconocible, una combinación aleatoria de números y letras. Dudamos abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente paralizados tras leer lo que decía el correo. Pase lo que pase, no abras la puerta. Con tan solo leer esas palabras, una sensación completamente rara invadió mi corazón. En ese momento realmente sentía pánico, pero el mensaje decía más. Ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no abras la puerta. Intentarán convencerte de que lo hagas, tienen muchos métodos. Pueden fingir ser alguien que conoces, un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual. Tal vez te pidan ayuda, te dirán que están lastimados, te suplicarán que abras la puerta. Pero escuches lo que escuches esta noche, no abras. Trata de ignorarlos, trata de dormir, mañana todo estará bien. Ellos jugarán con tu mente. No lo permitas. Por favor, créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien, tal vez incluso era mi amigo quien me jugaba una broma pero él tenía esa expresión, estaba tan asustado como yo, lo pude sentir. Ahora sabíamos que había alguien ahí afuera, tras la puerta. De pronto, llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar. En ese instante un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. Una voz se escuchó, provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro y yo lo puedo corroborar. La voz era la de su madre. Hijo, por favor ábreme, tu padre y yo tuvimos un accidente en el auto, estamos muy lastimados y por favor, abre, ayúdanos. Al escuchar esto mi amigo solo retrocedió un paso. Aún puedo recordar esa expresión en su rostro, estaba en shock. Estoy seguro de que ninguno de los dos lo creíamos ni sabíamos qué hacer. Hijo, por favor, abre, ¿qué esperas? Necesitamos tu ayuda y sin lugar a dudas, esa era la voz de su padre. Eran las voces moribundas de sus padres tras la puerta, clamando por ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos, después él se volteó lentamente, y me dijo. Esos realmente son mis padres. ¿Necesitan ayuda? Abriré la puerta. Se propuso dirigirse hacia la puerta, pero lo detuve. ¿Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría, no se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad y ellos no son tus padres? Él lo único que hizo fue hacer que lo soltara. No digas tonterías, me dijo. Tú los escuchaste, esas eran las voces de mis padres. El correo debe de ser una estúpida coincidencia. Se dirigió a la puerta sin que pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo, pudo ser el miedo que me invadía pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue correr hacia el armario en donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y esconderme ahí. No sabía lo que pasaría, pero en verdad tenía miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido, y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta, y después solo pude escuchar sus gritos. Eran unos gritos desgarrantes, llenos de dolor y terror. Yo no pude hacer nada más que permanecer inmóvil, hasta que después de unas horas me quedé dormido.
Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego lo recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa esperando encontrarlo y que me dijera que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde llegaron sus padres y les conté lo sucedido, llamaron a la policía y lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció, y para ser honesto creo que nadie creyó nada de lo que les había contado. Aunque no importa que nadie me creyera, yo sé lo que pasó esa noche y sé que ellos estaban ahí afuera. También sé que no debía haber estado ahí, que no debería saber que ellos existen. Aún no sé por qué lo hacen, creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico y alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos. Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz, que si no abres la puerta se irán y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia, debe ser parte de su macabro juego. No debí estar ahí ese día, y no debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta. 2 historias cortas. Espantapájaros. El nuevo adorno. Según un informe policial, una familia reportó un asesinato en una propiedad rural perteneciente a ellos. La víctima era un anciano de 78 años de edad. La investigación duró 3 meses, en las cuales no se dio con el paradero del autor del asesinato. La siguiente declaración la dio Óscar Torrejón, padre de la familia e hijo del fallecido, quien reportó el crimen. Recuerdo que íbamos al campo de mi papá por motivo de su cumpleaños. Al llegar nos dimos cuenta que cerca de la entrada al jardín delantero había una especie de espantapájaros. Mis hijos al verlos empezaron a jugar con eso, mientras mi esposa y yo entramos en la duda de por qué mi papá pondría un espantapájaros si ni siquiera tenía cultivos, pero lo dejé pasar. Ese día, mi papá estaba algo raro, se sorprendió cuando nos vio y me percaté en todo el día. Buscaba cosas entre sus cajones a menudo, había olvidado sus quehaceres, como limpiar el gallinero, darles de comer a las ovejas y de cortar césped, e incluso cuando íbamos a celebrar su cumpleaños, se le había olvidado su propio cumpleaños. Al irnos nos preocupamos mucho, mi esposa dijo que podía ser el Alzheimer debido a su edad, por lo que pensé que ese sería el problema, por lo que decidí que al día siguiente me lo llevaría a una clínica para hacer las pruebas. Fui solo al día siguiente para llevármelo, al llegar no lo encontré en la casa, así que lo busqué por todo el campo, e incluso le pregunté al vecino más cercano, que estaba a medio kilómetro, que si sabía algo de mi papá. Nada. Muy nervioso me acordé que tenía un teléfono para llamarlo, pero casi nunca lo ocupaba, por lo que tuve que intentar probar suerte. Cuando empecé a llamarlo, pude oír el tono de su teléfono, el tono de llamada provenía del espantapájaros. Empecé a sentir miedo, me acerqué a ese espantapájaros a comprobar si era el celular. Entre los bolsillos del espantapájaros encontré el celular, empecé a aterrarme con mis conclusiones, así que decidí bajarlo del poste grande y cayó más rápido y rebotó. Entonces, por una decisión que nunca sabré por qué lo hice, le saqué la máscara de tela. Estaba deseando al sacarla solo vería paja amarrada con hilo como improvisación de una cabeza, pero en realidad era una cabeza. Mi papá era el espantapájaros. Me petrifiqué y me eché hacia atrás de horror y no sabía qué hacer. Tomé una decisión. Llamé a la policía, investigaron la escena del crimen, pidieron mi testimonio y aquí estoy contándoselo a usted. El informe del forense arrojó que la hora de muerte fue a las 10:43, 17 minutos después de que la familia afirmara haberse ido a la ciudad. Causa de muerte: paro cardíaco fulminante. El caso se cerró por falta de pruebas. Joques. El campo de mi abuelo era genial y hermoso, siempre iba cada vez que se podía ir, para mí todo me gustaba. La casa en donde vivía, las praderas donde pastoreaban las ovejas, el galpón que guardaba el heno, etc. Pero había algo que no me gustaba de ahí: el espantapájaros. Un espantapájaros que puso mi abuelo en sus cultivos de trigo para protegerlos de los cuervos. La diferencia de ese espantoso hombre de heno era de cómo estaba. Puro heno amarrado con hilos para improvisar un cuerpo y vestido con ropas antiguas. Sus manos eran como colgantes para ahí guardar lo que fuera, como la guadaña para cosechar y el sombrero para el sol. Pero lo más extraño fue que mi abuelo le pusiera un gorro de bufón y le cosiera una sonrisa larga en su cara. Lo hizo por tener un extraño sentido de humor o hacerlo más divertido. Por ese motivo decidí darle un nombre por esa característica: Joques, haciendo alusión como a un bufón, pero a un bufón siniestro. Pero sea cual sea la razón de tener un sombrero
sombrero de bufón o una sonrisa, se veía raro para mí. Siempre iba a ver a Hawkes para intentar quitar mi miedo hacia eso, estaba horas mirándolo fijamente, concentrándome en cada aspecto, en sus ropas, en su gorra, en la guadaña guardada en su mano, pero nada me pasara, aún tenía algo de pavor. Un día de eso, mi papá me dio permiso para quedarme un día, ocasión perfecta para poder madrugar con mi abuelo y ayudarlo con las tareas matutinas, y además con un frío demasiado que congela hasta los dientes para hacerte más hombre. Sam, era hora de levantarse, vestirse y desayunar, íbamos a empezar con el traslado del ganado de ovejas, nos dirigimos donde las ovejas hasta que nos percatamos de algo. Una camioneta estaba estacionado bajo un árbol y dentro de la carrocería, 3 ovejas dentro y encerradas. Percate que personas intentaron robarse ovejas, eso era comúnmente entre campos, pero lo que encontramos no fue nada común. Ahí yacían los ladrones tirados boca abajo, mi abuelo decidió por coraje, darles vueltas y lo que vi me dejó perplejo, incluso traumatizado. Los hombres muertos con un corte largo y profundo en el abdomen, era demasiado profundo, como si el que hizo esto lo hizo con la intención de cortarlos a la mitad, después de ver eso no pude volver al campo, era demasiado para mí. Pasaron 4 días después del acontecimiento, tuve que volver al campo con mis padres, la razón por la que tuve que ir era que mi abuelo cayó en una enfermedad. Meningitis, lo cual no pudo seguir con los trabajos, por motivos de él, nació en el campo y morirá en el campo, decidió morir en el campo y no en un hospital, él sabía lo que le esperaba. Como no volvería aquí por mucho decidí dar un último paseo por el campo, recordando los momentos cuando me emocionaba estar aquí, recorrí las praderas, los arroyos y el campo de trigo, hasta volví a ver a Hawkes, era raro, pero con tan solo ver gente muerta, Hawkes no me parecía tan espantoso y volví a fijarme en los detalles. En sus ropas, en su gorra, y algo me llamó la atención. Fue en su guadaña, se la saqué y me fijé en un color rojo oscuro que coloreaba en su filo y luego de eso, me fijé detalladamente en las manchas de salpicadura de sangre tenía en sus ropajes 3 hombres muertos, cortes largos y profundos y nunca dieron con el asesino, saqué mi propia conclusión al ver a Hawkes, me fui sin ver atrás y no se lo conté a nadie, pudo ser por miedo de que Hawkes me haga el mismo chiste con el que se lo hizo a esos ladrones. El ascensor. Todo ocurrió una cálida noche de verano, de esas en las que, aunque la temperatura es agradable e invita a dar un largo paseo bajo la luz de las farolas, da la sensación de que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para encerrarse en casa. Eran, más o menos, las 2 de la madrugada. Había pasado varias horas vagueando ante el ordenador, así que decidí que era momento de estirar los músculos haciendo algo de ejercicio, bajando a la calle para tirar la basura y fumar un cigarro, por ejemplo. Me calcé unas zapatillas de deporte, me dirigí a la cocina, saqué la bolsa del cubo y le hice un par de nudos. Tras cerciorarme de que no olvidaba llaves, mechero ni tabaco, cerré la puerta del piso y me dirigí escaleras abajo. Habría podido elegir tomar el ascensor, pero, teniendo en cuenta que a esos cacharros les suele dar por pararse de golpe, habría sido un error quedarme encerrado dentro con la única compañía de una maloliente bolsa de basura. Recorrí los pocos metros que separaban mi portal de los contenedores, disfrutando del ambiente de soledad que reinaba en mi calle, unido a la tenue iluminación y la invisible caricia procedente del asfalto caliente bajo mis pies. Tras meter la bolsa en uno de los cubos, volví a mi portal y, antes de entrar, encendí un cigarrillo, disfrutando de cada calada, mientras oía en la distancia el sonido de ambulancias y coches acelerando. La banda sonora que suena de fondo cada noche en la gran ciudad que es Madrid. Mientras daba buena cuenta de mi cigarro, eché un ojo al gran edificio de viviendas que esperaba mi regreso. Un bloque levantado a finales de los años 60, con paredes de ladrillo rojizo, 6 alturas y una planta de garaje bajo sus cimientos, similar a los cientos de edificios que, en aquella época, el Ministerio de Vivienda construyó en toda España. Junto al portal, aún se conservaba la placa que daba fe de ello. Mis padres fueron los primeros dueños de la casa. Tras el paso de los años, su afán ahorrador les permitió hacerse con un chalet en las afueras, por lo que yo, siendo hijo único, tuve la suerte de pasar a ser el dueño, y único habitante, de la vivienda. Cuando acabé el cigarrillo, tiré la colilla al suelo y entré en el portal. Por un momento, pensé en subir andando hasta el 5.º piso, donde vivo, pero la vagancia pudo más, así que llamé al ascensor. Cuando este llegó a la planta baja, entré en el habitáculo. Una de las curiosidades que tenía aquel edificio era dicho ascensor.
No todos los bloques de viviendas de la época contaban con uno, y se consideraba una mezcla de lujo y suerte el poder llegar a casa en uno de estos chismes cuando se levantó el edificio. Esto hacía que la estructura fuese algo vieja. Sus paredes, sus espejos y su cuadro de botones tenían más de 50 años. Lo que más me llamaba la atención de este último detalle era el correspondiente al garaje. Había un botón para cada piso, excepto para el sótano, en cuyo lugar había una cerradura. Todos los vecinos teníamos copia de la llave. El motivo era, según los constructores, evitar que el cálido garaje se llenase de mendigos por las noches. Miré aquella cerradura con curiosidad. Aquella vieja cerradura. Entonces, una idea se me pasó por la cabeza. En lugar de pulsar el botón del 5.º piso, eché mano al manojo de llaves que había en mi bolsillo e introduje la llave correspondiente. Para acceder al sótano, había que girar la llave hacia la izquierda, pero, ¿qué ocurriría si la giraba hacia la derecha? Hice la prueba. Nada. La cerradura hacía tope, como era de esperar. Cabezota de mí, volví a intentarlo, girando con más fuerza. Con mucha más fuerza. En ese momento, de forma inesperada, la cerradura cedió, poniendo el ascensor en marcha. Sorprendido ante aquello, fijé los ojos en el indicador luminoso. Mientras el ascensor descendía, aquel paso de mostrar un 0 a mostrar un -1. Pero, llegado a este piso, el ascensor no se detuvo. Durante casi un minuto, el trasto continuó bajando, traqueteando y rugiendo como de costumbre. El indicador luminoso mostraba 2 guiones intermitentes. Entonces, de repente, el ascensor se detuvo y su puerta se abrió. Ante mis ojos se extendía un largo y estrecho pasillo, apenas más ancho que el propio ascensor. La iluminación procedente del interior de este no bastaba para iluminar aquel pasillo, que era engullido por una tenebrosa oscuridad, y no se apreciaban escaleras que llegasen allí desde un piso superior. «Hola». Mi voz retumbó por las paredes y desapareció en el oscuro espacio. A pesar de que la situación me imponía algo de respeto, la curiosidad ante el nuevo sótano recién descubierto pudo más. Decidido a investigar aquel lugar, encendí mi mechero y abandoné la protectora luz del ascensor. Me giré por un momento, y vi que, en aquella planta, no había botón para llamar al ascensor, sino una cerradura. Mosqueado, continué avanzando hacia la oscuridad. El ambiente era denso y húmedo, acompañado de una ligera fetidez. A unos 20 metros, el pasillo torcía hacia la derecha, desembocando en una galería a la que daban varias puertas, como en las cárceles que salen en las películas. Algunas puertas estaban cerradas y otras abiertas, y el suelo estaba lleno de polvo, cristales rotos y otros objetos. La mugre que invadía el lugar me disuadió de palpar la pared en busca de interruptores de luz, por lo que confié en la pequeña llama que portaba en mi mano. Al internarme en la galería, me agaché y acerqué mi mechero al suelo para examinar con más detalle qué eran aquellos pequeños bultos que pisaba irremediablemente a cada paso. Descubrí jeringuillas, trozos de probetas, piezas de rompecabezas infantiles, muñecas y aquello resultaba de lo más tétrico. Me incorporé nuevamente, disponiéndome a analizar las pequeñas dependencias que rodeaban la galería. Uno de los detalles que percibí fue la falta de ventilación o iluminación exterior. Aunque era noche cerrada, no había rastro de salidas al exterior por las que se colase la luz de las farolas, ni ninguna corriente de aire que hiciese vibrar a la llama de mi mechero. Aquel era un lugar completamente cerrado, y a saber a cuántos metros bajo tierra me encontraba en aquel momento. Recorrí varias de las salitas, y vi que todas tenían elementos en común. Pequeños, anticuados y oxidados camastros, mesitas y sillas. Y material médico. El lugar estaba infestado de gasas, correas, pastillas desperdigadas por el suelo y aquello parecía un hospital en miniatura. Un hospital antiguo y fantasmagórico, detenido en una época pasada, en el que la acumulación de polvo es el único indicador del paso del tiempo. Aún me arrepiento de entrar en una de aquellas dependencias. La luz del mechero mostraba, sobre el mugriento colchón, un bulto del tamaño de un ser humano, envuelto en ropa de hospital. Me acerqué sigilosamente, temiendo a lo peor, y arrimé el mechero al gran objeto. El aumento de luz mostró una escena horripilante. Rodeado de heces y manchas de orina, se mostraba ante mí un cadáver humano en posición fetal que me daba la espalda. El hedor era insoportable. Reprimí una arcada mientras permanecía en cuclillas, ante aquella dantesca escena. De repente, el terror invadió mi cuerpo. Aquel cuerpo se giró de forma brusca y, lo que en principio había clasificado como humano, mostró ser algo diferente, indefinido e indescriptible.
El cuerpo de aquel ser estaba cubierto de llagas y heridas. En lugar manos y pies, sus extremidades se encontraban rematadas por muñones violáceos, y extrañas deformidades y bultos recorrían su tronco, dándole un aspecto monstruoso. Pero lo peor era su rostro. Sus ojos, grandes e inyectados en sangre, estaban protegidos por unos párpados abultados y sin pestañas. En lugar de pelo, su cabeza poseía infinidad de cicatrices y grapas que partían desde sus pobladas cejas y sienes y se perdían hacia su nuca. Sus orejas, irregulares y enormes, no mostraban pliegue alguno, tocando al ser de un aspecto simiesco. Tampoco poseía nariz, y de sus orificios nasales surgían 2 hilos de sangre reseca. Rematando aquel cuadro tan desagradable, se encontraba su boca. Un orificio de comisuras agrietadas, sin labios, de cuyo interior carente de dientes y lengua, provenía el peor olor a podrido que he percibido en mi vida. Sus ojos se fijaron en los míos, y de su garganta surgió un bramido gutural, ronco y a la vez potente. Grité. Grité con todas mis fuerzas y mi voz se entremezcló con la del monstruo. Teniendo en cuenta la postura en la que me encontraba, caí de espaldas sobre el mugriento suelo, y el mechero se escapó de mi mano, dejando el lugar en la más absoluta oscuridad. Mientras palpaba el suelo en busca del mechero, oí cómo crujían los muelles del colchón y, antes de que pudiese reaccionar, aquel despojo se me echó encima, lanzando una vez más su aterrador alarido. Sentí su aliento contra mi rostro, mientras apestosa saliva caía sobre mi frente, y un escalofrío me recorría de arriba a abajo. Cejé en mi empeño de hacerme con el mechero y pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme del horripilante ser. Me arrastré unos metros hacia atrás, me levanté y salí de la estancia, a oscuras, tratando de recordar la disposición de aquella planta, temiendo tropezar o dar de bruces con alguna de las paredes. Mientras huía en dirección al ascensor, pude oír cómo aquello se arrastraba entre los cristales rotos del suelo, siguiendo mis pasos. Llegué al pasillo y sentí que volvía a la vida cuando me invadió la luz encendida del ascensor abierto. Entré, pulsé el botón del 5.º piso y, lleno de impaciencia y pavor, esperé a que la puerta se cerrase y el ascensor se pusiese en marcha. Sin embargo, el aparato no obedecía mis órdenes. Aunque el botón del 5.º piso estaba encendido, la puerta no se cerraba. Y el crujir de cristales se oía cada vez más cerca. Me di media vuelta. Ante mí, el pasillo se extendía una vez más, engullendo la luz del ascensor. Sin embargo, ahora no sentía curiosidad ante aquella escena. Sentía verdadero horror. Quería huir de allí. Y el ascensor no se movía. De repente, se hizo el silencio. Estaba tan aterrorizado que todos mis músculos se agarrotaron. En ese momento, el ser surgió del pasillo oscuro, arrastrándose con una velocidad y una pericia insólitas. Venía hacia mí, mientras gruñía, jadeaba y chillaba como ninguna criatura conocida. Apreté repetidamente el botón del 5.º piso, con pulso tembloroso, mientras el miedo me hacía llorar y la criatura se aproximaba rápidamente. Cuando estaba a punto de entrar en el ascensor, agité mi pierna ante él, lo que le hizo retroceder atemorizado, sin que apartase la vista de mis ojos en ningún momento. En ese instante, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. Fijé la vista en el indicador luminoso. Los 2 guiones parpadeantes dieron paso a un -1, luego a un 0, un 1, etc. Algo más calmado, me miré en el espejo y fui consciente de mi aspecto. Mi rostro estaba cubierto de una mezcla de baba y mucosa sanguinolenta, mezclada con mis propias lágrimas. Cuando quise pasar el dorso de la mano por mi frente, descubrí que mis ensangrentadas palmas estaban llenas de cristales rotos, y comencé a sentir su dolor. Minutos antes, en aquel segundo sótano, el miedo no me había permitido ser consciente de cómo se habían clavado en mi piel. Llegué a casa y entré corriendo al baño. Los recientes recuerdos de todo lo que había ocurrido allí abajo se agolparon en mi mente, y no pude evitar arrodillarme ante el váter y vomitar la cena. Me di una ducha más larga de lo habitual, aún invadido por el asco, curé las heridas de mis manos, y esperé a que llegase el día, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, cuando la luz del día se llevó todos mis miedos, llamé a un amigo que vivía en uno de los edificios cercanos. Dicho edificio era similar al mío. Construido en la misma época, con la misma planta, y con un ascensor exactamente similar. Tras contarle la historia y soportar sus burlas, me aseguró que haría la prueba en su ascensor, y que me llamaría para contarme qué había ocurrido en su caso. Esperé su llamada intranquilo y, a los pocos minutos, sonó el teléfono. Era él, y su voz sonaba entrecortada y temblorosa.
Bajo su casa también había un segundo sótano, húmedo y maloliente. Sin embargo, él no se había atrevido a adentrarse, y no tenía intención de hacerlo. No pienso volver a coger ese ascensor en mi puta vida. Eso fue lo que me dijo. Y la verdad es que su opinión coincidía al 100% con la mía. A pesar de nuestros temores, nos decidimos a investigar sobre el asunto. Así, dimos con el que fue por aquel entonces presidente de la constructora encargada de levantar los edificios. Hoy en día un ajado anciano con un pie en el cementerio. Tras varias reticencias, nos explicó el porqué de aquellos sótanos secretos. En 1966, la recién inaugurada central nuclear de Zorita, en Guadalajara, había sufrido una grave fuga en uno de sus reactores, provocando una nube radiactiva que se extendió por los pueblos de los alrededores. El régimen franquista no podía permitir que la opinión pública tuviese noticia de un fallo en su primera instalación nuclear, por lo que contactó con las parejas jóvenes del lugar, ofreciéndoles trasladarse a Madrid, a los inmuebles en los que mi amigo y yo vivíamos, pues a pocos metros se encontraba un hospital que podría seguir la evolución de dichas parejas y los hijos que pudiesen tener en el futuro. Para disimular aún más la situación, vendieron algunas de las viviendas a gente corriente que no tenía nada que ver con el incidente, como mis padres, o los padres de mi amigo, por ejemplo. Sin embargo, la intención del régimen era muy distinta. Conocedores de las secuelas que la nube radiactiva tendría en esta gente, vigilaron cada nuevo embarazo que se produjo entre ellos, supervisando su evolución y haciendo desaparecer a todos aquellos recién nacidos que sufriesen graves malformaciones. Aprovechaban la tranquilidad de la noche, para, haciéndose pasar por encargados de mudanzas, llevar a los bebés a su nuevo hogar. Aquellos sótanos, por otra parte, eran el lugar perfecto para realizar investigaciones sobre los niños, pues nadie sabía de su existencia. El propio mecanismo de los ascensores se había mantenido en secreto, recayendo la tarea de llevar a cabo revisiones y reparaciones entre técnicos elegidos por el propio régimen. Y una trampilla que solo se abría cuando el ascensor sobrepasaba el garaje, ocultaba el segundo sótano a quien hubiese podido asomarse al hueco. Sin embargo, tras la muerte del dictador Francisco Franco, se canceló aquel proyecto. Tratando de arrojar tierra sobre el asunto, los sujetos en experimentación fueron sacrificados, y toda documentación relativa al proyecto fue destruida. Casi todos los cabos quedaron atados. ¿Cómo que casi todos los cabos? Preguntamos mi amigo y yo a aquel hombre. Sí, dijo él. Resulta que, una vez, aprovechando el revuelo de los últimos días, mientras todo el mundo corría arriba y abajo tratando de hacer desaparecer pruebas y evidencias, uno de los niños desapareció sin dejar rastro, y nadie más volvió a saber de él. Mi amigo y yo nos miramos, aterrados. Nos despedimos del viejo y volvimos a nuestras casas. Y desde entonces, no he vuelto a subirme a un ascensor. Y, por si a alguien le interesa, vendo mi casa. Es un 5.º piso, muy luminoso. Y, además, tiene ascensor y garaje.